Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora en que lo vean definirá qué es. Estoy aquí para platicar un poquito sobre rock y sobre cine, sobre películas basadas en el rock, no necesariamente documentales como The Song Remains the Same de Led Zeppelin o The Kids Are Alright de The Who, sino películas de ficción que tienen al rock como, digamos, como uno de sus leitmotivs o temas centrales. Son 10 que voy a recomendarles, que para mí son las 10 esenciales, por ahí quizás se me escape alguna, pero son las 10 que yo considero muy recomendables para entender la esencia de lo que es el rock. Empecemos con la número 10, que es Walk Hard, The Dewey Cox Story, interpretado el personaje principal por John C. Reilly, este gran actor norteamericano. Esta es una falsa biografía dirigida por Jay Kasdan, una falsa biografía que habla sobre la historia de un músico de rock desde que es niño, desde que empieza a interesarse por el rock, vive en el sur profundo de los Estados Unidos y cómo va creciendo y cómo se va haciendo músico, llega a Nueva York de los principios de los 60, luego se convierte en estrella de rock justamente en la época de oro de los años 60 de finales. Hay una escena muy curiosa donde él se va a la India y coincide con los Beatles y tienen ahí una discusión él y John Lennon muy divertida. Es una película realmente muy ingeniosa, muy creativa, que yo les recomiendo mucho, se van a divertir y vale muchísimo la pena. Se llama Walk Hard, The Dewey Cox Story, número 10 de las películas que les voy a recomendar. La número 9 es I Wanna Hold Your Hand de Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg, con la actuación de Nancy Allen. Aquí la tenemos a la bellísima Nancy Allen, que luego aparecería en películas como 1941 del propio Spielberg o Vestida para Matar de Brian De Palma, etc. La película narra la historia de un grupo de chavas que quieren conocer a los Beatles cuando ellos visitan por primera vez los Estados Unidos en 1964. Entonces hacen todo lo posible por acercarse a ellos, incluso se logran meter al hotel donde ellos se hospedan. Y es muy divertida, tiene todo este toque, este tono de tipo Volver al Futuro de Robert Zemeckis. Esa película la filmó un poquito antes. Y se van a divertir muchísimo con I Wanna Hold Your Hand, una gran película que tiene como tema al rock. La número 8 es Piratas del Rock o Rock Boat o The Rock That Boats, ya no recuerdo cómo se llamó en inglés realmente. Pero esa película de Richard Curtis, este gran director inglés, retrata una época maravillosa de la historia del rock, que es la de las radios clandestinas que se instalaban en barcos fuera de los límites de las aguas limítrofes de la Gran Bretaña, y desde ahí transmitían contradiciendo el poderío monopólico que tenía la BBC de Londres y que no tocaba rock precisamente en esa época, y cómo ellos empezaron a revolucionar todo esto de una manera muy creativa, muy pues muy subversiva para el momento. Aquí aparece Philip Seymour Moore, por ejemplo, perdón, Philip Seymour Hoffman, el actor, como uno de los locutores de esta radio clandestina en este barco tipo Radio Caroline, aunque aquí se llama de otra manera. Está también el gran actor Bill Nighy, este actor flaco que aquí vemos, eh, que es un gran actor inglés y que hace el papel del director de la estación. Una película realmente muy buena, a pesar de que el final es un poco condescendiente, si ustedes quieren, happy end, pero realmente es una película que vale muchísimo la pena para conocer este movimiento de las radios clandestinas de mediados de los 60 en Inglaterra. La película 7 es Escuela de Rock, School of Rock, de Richard Linklater, con Jack Black. Película que yo creo que la mayoría de ustedes ya han visto, que ya conocen. La historia de este tipo que llega a hacerse cargo de un grupo de alumnos, como maestro sustituto de una escuela de mucho dinero, dirigido por esta Joan Cusack, por cierto, que hace un papel genial. Y cómo él les empieza a meter el rock y la esencia del rock a estos alumnos tan educados en la música culta, hasta cierto punto castrados en sus sentimientos, y cómo esos chavitos se vuelven rock and rolleros
y creo que pinta muy bien de una manera educativa, si quieren ustedes, o pedagógica, lo que es el rock. School of Rock de Richard Linklater. Llegamos a la número, esta está 10, 9, 8, 7, la número 6. La número 6 que es Great Balls of Fire, una gran película de Gene McBride, el mismo de Breathless y de Big Easy, un gran director pues muy olvidado porque últimamente no sé qué ha sido de él. Dennis Quaid hace el papel de de Jerry Lee Lewis. Es la historia de la biografía de Jerry Lee Lewis, el gran músico de los años 50 que aún vive, todavía vive, debe tener unos 80 y tantos años. Y es la historia de cómo surgió en la misma época de Elvis Presley en Sun Records y cómo fue creciendo. Y aparte habla de su vida personal, sobre todo de aquel gran escándalo que se causó cuando se casó con su prima de 13 años, que aquí interpreta la maravillosa Winona Ryder. Es una película muy buena, muy divertida y muy instructiva, además de lo que eran los principios de digamos, los pioneros del rock and roll. Entramos a la fase de las 5 más importantes. La número 5, esa la conocen todos, creo yo, Almost Famous, casi famosos. La película de Cameron Crowe, con la maravillosa y hermosa Kate Hudson, que hace el papel de Penny Lane, que retrata la historia de Cameron Crowe, retrata a sí mismo cuando tenía, que además es biográfico, cuando tenía 14 años y colaboró con la revista Rolling Stone. Entonces ahí están los inicios y cómo este niño se une a la gira de un grupo de rock de principios de los 70 y ahí conoce a esta groupie maravillosa que es Penny Lane y bueno, se enamora de ella obviamente, pero todas las vivencias que tiene, es una película muy bella, muy idílica si ustedes quieren, pero que también retrata muy bien lo que es el rock y lo logra fundir muy bien con el cine. La número 4 es una estupendísima se puede decir, creo que no, una estupenda película que es High Fidelity, Alta Fidelidad, dirigida por Stephen Frears, este director británico, y protagonizada por el gran John Cusack, que es un actor que me gusta mucho, John Cusack. La historia de un dueño de un pequeño negocio de discos de vinil que trata de salir adelante con este negocio y su vida sentimental. Él elabora listas, está basada en una novela de Nick Hornby del mismo nombre, elabora listas de sus amoríos, de sus fracasos amorosos, y aquí vemos cómo va poco a poco recorriendo a estas mujeres con las que él vivió, a las que les hacía cassettes para conquistarlas, juntando sus canciones favoritas. Es un gran homenaje a la música, un gran homenaje al rock. También aquí aparece Jack Black también, por cierto. Y creo que también muchos de ustedes ya la habrán visto y vale la pena ser revista muchas veces. Llegamos a las 3 que yo considero las 3 más importantes. Primero, para conocer el blues y descubrir la esencia del blues, una buena película para hacerlo es una de Walter Hill que se llama Crossroads, Encrucijada. A pesar de que sale Ralph Macchio como el papel principal, el famoso Karate Kid, lo hace bastante bien, gracias a Joe Seneca, que aquí está, que es como su caballerango forzoso un poco. Él descubre que existe una canción número 30 de Robert Johnson, de las 29 que se supone que compuso, y trata de descubrirla y se lanza es una especie de road movie porque se lanza de Nueva York al sur profundo estadounidense para tratar de descubrir esta canción de Robert Johnson perdida. Ahí hay un duelo de guitarras con Steve Vai. En realidad la guitarra no la tocaba Ralph Macchio, sino Ry Cooder. Lo hace maravillosamente, la música es espléndida, toda la música. Desgraciadamente el soundtrack, que por ahí lo tengo, no trae exactamente la misma música que de la película, pero es una cinta que sirve mucho para entender la importancia de la esencia del blues en la historia del rock. Hablando de blues, la número 2 para mí es The Blues Brothers de John Landis, una gran película que he visto cantidad de veces y jamás me cansaré de verla, con John Belushi y Dan Aykroyd en los papeles principales, estos dos hermanos, que aquí se llaman los hermanos Caradura, horrible nombre, estos dos hermanos que fueron criados en un convento de monjas y que está a punto de ser
vendido y entonces ellos necesitan conseguir dinero para ayudar a este convento y se lanzan esta Mission of God, como dicen, que tiene una misión divina para conseguir este dinero y rearman a su viejo grupo de los Blues Brothers. Aparece John Lee Hooker, aparece Ray Charles, aparece Aretha Franklin, aparece James Brown. Es una película maravillosa, divertidísima, con unas escenas de persecuciones de carros increíbles. Es John Landis en su mejor momento. Cuando hizo Animal House y esta película, y Trading Places también, fue su mejor época, a principios de los 80. The Blues Brothers, John Landis, la número 2. Y como la película número 1 es una película hasta eso no tan conocida, para mí es la película que mejor representa o que mejor muestra la esencia de la música negra y su importancia dentro de la historia del rock y dentro del rock, algo que se ha perdido mucho, sobre todo en México, la esencia de esta música negra, que en este caso es el soul, la música soul. Esa película se llama The Commitments, está dirigida por el gran Alan Parker, el mismo de The Wall, el mismo de Mississippi en Llamas, y de Angela Hart. Y yo la considero una película fundamental. Yo creo que yo la he visto veintitantas veces y la volveré a ver otras tantas. Gracias a esta película fue que formé a mi grupo Los Pechos Privilegiados. Después de verla dije, tengo que tener un grupo así con coristas femeninos, etcétera. The Commitment es una enorme película, yo la recomiendo muchísimo. Es la historia de un grupo de músicos irlandeses que se juntan para hacer música soul al mejor estilo de Stax Records, y realmente es una joya, un incunable si ustedes quieren. Esta es para mí la número 1. Y pues bueno, con esto termino de mostrar las 10 películas que para mí son fundamentales para entender lo que es el rock dentro del cine y para entender la esencia del rock también. Por aquí los estaré esperando para tratar de ser más constante y quiero hacer alguna revisión de mi colección de discos para ir hablando uno por uno de muchos discos clásicos que puede ser pues útil o entretenido o divertido o qué sé yo para ustedes. Hasta la próxima y por aquí nos estamos encontrando. Chao.